Mi esperanza está en Dios hasta el final. Damos gracias a Dios por cada una de sus vidas. Damos gracias a Dios por sus familias, por sus trabajos y por todas las bendiciones que Él ha traído sobre nosotros en este tiempo. Amén. Gloria a Dios. La carta de Tito en el capítulo 2 y en el versículo 11. Vamos a leer juntos la palabra del Señor. La palabra de Dios es fiel y verdadera, es viva y eficaz. La palabra de Dios es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Amén. ¿Ya lo tienen? ¿Cuántos trajeron Biblia? Gloria a Dios. Tito capítulo 2, versículo 11. Nos fuimos. En verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido y dedicado a hacer el bien. Amén. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Me gustaría que leyéramos juntos el verso 12 en voz alta. El verso 12, ayúdenme a leerlo. Dice, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Amén. Un estilo de vida nos plantea hoy la palabra del Señor. Y damos gracias a Dios por eso. Hemos estado hablando durante este mes de lo que es la decisión y lo que es la entrega por el Señor. Dios está esperando que nosotros nos decidamos por Él. ¿Cuántos están decididos por Dios? Él está esperando que nosotros definitivamente nos entreguemos a Él. Porque hay una situación particular con nuestra fe cristiana. Y es que estamos viviendo la fe, pero simultáneamente estamos viviendo nuestra condición humana y nuestra condición terrenal. Esas tres cosas juntas a veces son una ecuación difícil de resolver. Es nuestra fe en Cristo, en nuestra vida espiritual, en medio de nuestra condición humana y en medio de estas circunstancias terrenales. Es allí donde muchos ven algo de dificultad para practicar su fe. Y todo parece indicar, según la palabra de Dios, que sí hay alguna dificultad para practicar nuestra fe. Y por eso es tan importante la palabra de Dios. Por eso es importante venir a la iglesia. Por eso es importante orar. Por eso es importante cultivar tiempos con Dios. Porque así nuestra condición humana va menguando y se va sujetando a nuestra condición espiritual. Porque así nuestra condición espiritual, gobernando nuestro ser, tiene un poder y una influencia sobre lo terrenal, sobre nuestras circunstancias. Pero si no cultivamos nuestro tiempo con Dios, si no tenemos contacto con la palabra del Señor, nuestra condición humana nos va a gobernar y no vamos a tener ninguna influencia sobre las circunstancias terrenales. Es una elección que tenemos que hacer y por eso Dios nos quiere decididos y entregados. No sé si se anima a decir conmigo, decididos y entregados. Vamos de nuevo, decididos y entregados. Y hoy vamos a estar hablando de un tema precioso que lleva por título La cruz delante y el mundo atrás. Porque lo que nosotros hemos escogido es el camino de Dios. Lo que hemos escogido es el camino de la fe. La fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y un modelo que Él nos deja, el modelo de la cruz. Y hemos decidido dejar atrás el modelo que el mundo nos ofrece, del cual salimos. La Biblia dice que Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Dios me sacó de las tinieblas y me puso
en la luz. Dios me sacó de la muerte y me puso en la vida. Dios me sacó de la mentira y me puso en la verdad. Y ahora que camino en la vida, ahora que camino en la verdad, estoy en el camino de Dios. Pero lo importante es mantenerme en Él. Y donde hay cierto grado de dificultad y de lucha, es ahí, en mantenernos en Él. Pero es importante tener esa claridad. Es importante tener el fundamento de la palabra de Dios para echar mano de ella, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios me revela sus propósitos. La palabra de Dios me da un nuevo entendimiento, sabiduría de lo alto, me muestra el camino que debo andar y me mantiene firme y determinado en el camino que es Cristo. Amén. Entonces, de frente a la palabra, vamos a comparar los efectos de los modelos equivocados sobre nuestras vidas y los principios establecidos por Dios. Principios que Dios estableció para bendecirnos y llevarnos a Él por la eternidad. Así no tendremos otra opción que la de decidirnos por la cruz, dejando atrás nuestra vana manera de vivir. Así de que estamos en un tiempo de cambio, estamos en un tiempo de transformación. Cuando aceptamos y reconocimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nacimos espiritualmente, comenzamos este camino, comenzamos esta nueva vida, pero es importante ir dejando atrás lo que teníamos, cómo vivíamos, cómo nos comportábamos, cómo nos relacionábamos con otros, porque la Biblia me dice que debe ser así. Amén. Vamos a examinar primero dos conceptos que la palabra de Dios nos presenta para cumplir con este propósito. El primer concepto es el del mundo. La Biblia dice que no debemos amar al mundo, porque lo que hay en el mundo es malo. No sé por qué me miran así. Bueno, entonces mirémoslo en la Biblia para que me crean. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15. Gloria a Dios. Primera de Juan 2:15. Dice, no amen al mundo, ni nada de lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Algunas veces nuestros tropiezos, el camino de la fe cristiana, tienen que ver con la confusión y con el error. A veces estamos confundidos, porque ahí dice claramente que no amemos al mundo. Pero a muchos de nosotros el primer versículo que nos enseñaron fue Juan 3:16. Que nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y allí nace la confusión para algunos. Bueno, pero ¿cómo así? Dios ama al mundo y me pide que yo no ame al mundo. Eso parecería en principio algo contradictorio. Lo que tenemos que entender es que se usa la misma expresión del mundo, pero no tiene el mismo significado ni el mismo alcance. Cuando la Biblia me habla del mundo, en el Salmo 24, por ejemplo, donde dice que la tierra es de Dios, que toda su plenitud es de Él porque Él lo creó, que de Él es el mundo y los que en Él habitan, está hablando del planeta Tierra, está hablando de lo terrenal, de nuestro entorno terrenal. Fue creado por Dios y es de Él. Amén. Pero cuando me habla en Juan 3:16 de que Él amó al mundo, me está hablando de las personas, porque Dios ama a los seres humanos. Los hizo a su imagen y semejanza. Son su creación. Él tiene amor para su creación. Y aunque dice la expresión mundo, la misma palabra, tiene otro significado y tiene otro alcance. Y cuando llegamos a Primera de Juan, en el capítulo 2, que hemos leído el versículo 15, donde me dice, no ame al mundo, no se refiere ni al planeta Tierra, no se refiere a las personas, sino se está refiriendo a los principios del mundo. Lo que hemos leído aquí en Tito, principios mundanos. Cuando nos remitimos al original en griego, ahí dice principios mundanos. No amen el mundo, no amen lo mundano, dice exactamente el original. Está hablando de principios del mundo, principios de gobierno, políticas, pensamientos, filosofías de este mundo, que son contrarias, que son muy diferentes a los principios, a la filosofía y al estilo de vida que la vida nos plantea. Así que Primera de Juan 2:15 está hablando de un estilo de vida. No ame el estilo de vida que el mundo le propone. ¿Cuál es el estilo de vida que el mundo nos propone? Ojo por ojo y diente por diente. Mal por mal y bien por bien. Y Jesús enseñó en el Sermón del Monte y dijo, no, eso no tiene gracia.
Pues qué gracia tiene hacerle bien al que le hace bien. No, pues eso lo hace cualquiera, así no me conozca. Pero el que me conoce, la gracia está en que si le hacen el mal, responda con bien. Ese es el principio de Dios, el principio del reino de Dios. El principio del reino es que si me maldicen, yo los bendiga. Fácil, ¿o no? Voy manejando, me cierran, me dicen cosas y yo los bendigo. Gloria a Dios. Hay cierta dificultad en ajustarnos a los parámetros del mundo. Vamos a ver más adelante a qué se debe esa dificultad. Pero el mundo es eso. También el mundo es el grupo de personas o la sociedad que no conoce a Dios. En palabras de Jesús, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, en el verso 18, el Señor dice: no se extrañen si el mundo los aborrece. Ahí está utilizando la expresión mundo. Y está hablando del grupo de personas que no conoce a Dios. Que cuando me ve andando con Cristo, me dice: se enloqueció, se embobó, le lavaron el cerebro, se volvió aburrido, etcétera, etcétera. Eso también corresponde a la expresión del mundo. Pero hay una expresión en el discurso de Jesús cuando ora por sus discípulos en el capítulo 17 de Juan. En el verso 15, él ora al Padre y le dice: Padre, yo te pido por mis discípulos, no que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y ahí se conjuga tanto los principios del mundo como la gente que está sin Dios. ¿Por qué razón? Porque sus discípulos no estaban siendo quitados del mundo, así como tú y yo no estamos siendo quitados del mundo. No vivimos en una burbujita desde el día que nos convertimos, ¿verdad? Seguimos lidiando con cónyuge, con hijos, con suegras, con vecinos, con hermanos, con amigos, con jefes. Seguimos lidiando con eso. Seguimos en la condición de lo terrenal. Seguimos en la condición de lo humano. Y seguimos rodeados de un gobierno de este mundo que me dice que la mejor manera de ascender, de escalar, es el soborno. Son las influencias, son las falsificaciones. Estudiar 5 años por no sé cuántos miles, pues consigo el título. Entonces es un pensamiento del mundo. No, bobito, no, pues hagámosle. Eso nadie se va a dar cuenta. Como el esposo que es infiel, ojos que no ven, corazón que no siente. Eso es un principio del mundo. Y fuimos gobernados por esos principios por años. Bueno, por lo menos yo. Pero de ahí nos sacó Dios. De ahí nos sacó el Señor. Entonces el mundo es todo eso. Pero de lo que vamos a hablar hoy cuando decimos el mundo atrás, es de ese grupo de personas que está sin Dios, pero que interactúa con nosotros y nosotros con ellos. Y estamos hablando del mundo desde el punto de vista de los principios y del gobierno, lo que mueve al mundo, cómo se mueve el mundo, cuáles son los parámetros que rigen a este mundo. De eso es de lo que vamos a hablar cuando decimos la cruz delante y el mundo atrás. Amén. Ahora, cuando hablamos de la cruz, ¿de qué hablamos? La cruz significa muerte. Jesús murió en la cruz. Una muerte tremenda. No era cualquier muerte. Pero la muerte en la cruz no es algo que haya sido instituido en los tiempos de Jesús. Eso venía de tiempo atrás. Desde imperios y gobiernos anteriores al tiempo de los romanos, se venía matando gente en la cruz. Pero en el tiempo de Jesús y bajo la tradición de los judíos, morir en la cruz era ser maldito. Era hacerse maldición. Gálatas 3 lo recuerda, pero lo que está recordando es de Deuteronomio, diciendo: el que sea muerto en una cruz es maldito por Dios. Entonces la cruz es señal de maldición, es señal de muerte. La cruz es señal de humillación. El apóstol Pablo, cuando recuerda a Jesús y cuando habla de humildad y de humillación, en Filipenses 2 en el verso 8 dice: Jesús no estimó el ser como Dios como algo a que aferrarse, sino se despojó y se hizo siervo y tomó forma de hombre y vino y murió. Y dice: y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Se humilló. La cruz es muerte, la cruz es maldición, la cruz es humillación. Pero también la cruz es victoria. Porque Jesús, al morir en la cruz, triunfó
sobre las tinieblas. ¿Por qué? Porque no quedó muerto, porque Dios lo resucitó, Dios lo levantó de entre los muertos. La cruz es reconciliación. Por la muerte de Jesús en la cruz, nosotros fuimos reconciliados con Dios. Dice la Biblia en Efesios 2:6, fuimos reconciliados con Dios por medio de la cruz. La cruz poder también. Bueno, estamos hablando de la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es poder. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 1 verso 18 que la palabra de la cruz para los que se pierden es locura, pero para los que se salvan es poder de Dios. Vamos, diga, la cruz es poder. Ahora, la cruz, si bien es un símbolo de muerte, la cruz de Jesús es un símbolo de muerte, pero para vida. Él murió para vivir, no se quedó. La muerte, dice la Biblia que la muerte no lo pudo retener. Él resucitó de la muerte. Cuando él estaba hablando de eso con sus discípulos, hubo un día en que les dijo: si el grano de maíz no cae en tierra y muere, no lleva mucho fruto. Entonces la Biblia me habla, en mi fe cristiana, de la cruz para la muerte que lleva a vida. Cuando yo muero al mundo, vivo para Dios. Cuando yo muero al pecado, dice la palabra de Dios en Romanos 6:11, vivo para Dios. Amén. Ahora, si ya tengo claro cuál es el concepto del mundo que vamos a estar estudiando hoy, desde el punto de vista de la gente que está sin Dios y desde el punto de vista de los principios que rigen este mundo, y sé que la cruz es muerte, humillación, maldición, pero también es victoria, reconciliación, y la muerte también es una muerte para vida, la pregunta es: ¿qué hago de cara al mundo y qué hago de cara a la cruz? Amén. De cara al mundo, lo primero que tengo que hacer, y quisiera que lo volviéramos a leer en 1 de Juan en el capítulo 2 y en el versículo 15, es no amar al mundo. Vamos, diga, no amar al mundo. Y dice que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero mire el versículo 16. ¿Qué es lo que el mundo me ofrece? Déjeme leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Eso es lo que me va al mundo. Es el intenso deseo por el placer físico. Mucha de nuestra energía, mucho de nuestro tiempo y mucho de nuestros pensamientos está girado y está en torno a ese tema del placer físico, desde todo punto de vista. Al punto que perdemos el control. No vivimos como leímos al comienzo en la carta de Tito, con justicia, piedad y dominio propio. No, vivimos ocupados del placer físico, de saciar todo lo que ven, de tener todo lo que ven nuestros ojos y de vivir en la jactancia y en la vanagloria de la vida. Eso ocupa la mente del hombre, eso ocupa el tiempo y el esfuerzo del hombre, en sentirse bien, en darle al cuerpo lo que el cuerpo le pida, en poder tener todo lo que se le ocurra y nunca estar saciado. Y después de eso, por ahí derecho en sentirse orgulloso y jactarse de ello y decir: es que yo sí sé cómo es. Ese es el principio del mundo. Ahora bien, una manera de tratar de aproximarnos a lo que quiere decir el Señor aquí es pensar en cuando nosotros somos invitados a un evento y en ese evento no nos sirven los alimentos a la mesa, sino nosotros tomamos un plato y vamos a donde está allí el alimento. Eso se llama un buffet, ¿cierto? Entonces uno va y allí está toda la oferta en diferentes platos. No empieza a salivar, que hasta ahora son las 11:20. Pero allí está el pollo, está la costilla de cerdo, está el lomito de res, está la ensalada. Pero mire qué pasa. Ese modelo para alimentarnos significa que yo voy a escoger la cantidad y voy a hacer mi elección de qué quiero, si quiero todo, ¿cierto? Pero por ahí derecho, si yo fui el que escogí la cantidad y la mejor opción a mi manera de ver, ¿cómo cree usted que debería quedar el plato después de que yo acabe de comer? Debería quedar desocupado.
Pero llama mi atención que la mayoría de las veces queda comida en el plato. ¿Por qué queda comida en el plato? Mi abuelita diría porque el ojo le gana. Porque ve todo y abre el ojo y en su imaginario el estómago se le crece. Pero cuando se sienta a comérselo, el estómago no da para tanto. Y muchos, aún así, lo dicen, ¿no? Voy a hacer mi mejor esfuerzo. Así mañana no me pueda levantar o así esta noche no pueda dormir. Es algo así. Es querer, eso se llama codicia, es un intenso deseo por poseer todo lo que veo. Otra manera de tratar de entenderlo es cuando hablamos de los vehículos, de los autos. ¿Cuántos tienen vehículo aquí? La idea es que si yo tengo un vehículo en el cual me pueda mover por las mañanas, digo, Dios mío, gracias, es una bendición este vehículo. ¿Cómo lo quiero? Lo voy a cuidar. Señor, tú me lo diste. Pero a veces después de esa oración miramos para el lado. Ay, pero es que el de mi vecino. Ay, pues, mire. A él le tocó un 16. ¿Sí sabe cuál es el 16? El 4x4. Y todos queremos un 16. Y no vivimos conformes con nada. Eso es codicia, eso es quiero todo. Entonces el hombre que tiene a su esposa, la mujer que tiene a su esposo, le parece que al lado hay algo mejor. Y entonces empieza a codiciar. Y el mundo le dice, hágale hermano, esos ojos que no ven, corazón que no siente. Lo importante es que no se enrede, dicen algunos. Lo importante es que no lo pillen. El principio de Dios es si usted tan solo con su pensamiento desea a la mujer de su prójimo, ya está cometiendo adulterio. Ahora bien, de frente al mundo, ¿qué hacemos? ¿Nos regimos bajo los principios de Dios o nos regimos bajo los principios del mundo? Es allí donde está el gran reto. No amar al mundo, por el contrario, Dios me invita a través de su palabra a vencer el mundo. Primera de Juan capítulo 5 verso 4 dice, todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Tremendo, ¿no? Yo puedo con los principios de Dios vencer los principios del mundo para no moverme como se mueve el mundo, sino para moverme como Dios me ordena. Romanos capítulo 12, verso 2, dice que no debo amoldarme, que no debo acomodarme a este mundo, sino que debo renovar mi manera de pensar. No se amolden al mundo actual. Este está muy ceñido al original griego. Hay otra versión que dice, no se conformen a este siglo, pero el significado real, revisando en el original del griego, es no amoldarse al mundo. Entonces tengo que no amarlo, tengo que vencerlo, y la idea es no amoldarme, no acomodarme, no ser gelatina líquida. ¿Sabe qué le pasa a la gelatina líquida? A donde la pongan se acomoda. A donde la pongan se acomoda. Pero si está sólida, ya no se acomoda, ya tiene una forma definida. Dios nos llama a ser gelatina sólida y no gelatina líquida. Amén. ¿Cómo no me amoldo al mundo? Romanos 12 propone, establece, aconseja. ¿Cómo lo quiere ver? Dice, renovando su manera de pensar. Renueve su manera de pensar. Dice, transfórmese por medio de la renovación de su entendimiento. Es que como es el pensamiento del hombre, tal cual es el hombre. Tenemos que arrancar por allí. Cuando yo conozco la palabra de Dios, yo conozco los pensamientos de Dios. Y cuando conozco los pensamientos de Dios, decido hacerlos mis pensamientos y pienso en ellos. ¿Les suena eso? ¿Alguna vez se lo han dicho? Medite de día y de noche. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos.
que no estuvo en camino de pecadores ni se sentó en silla de escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Denle un aplauso al Señor, por favor. Aleluya. No me amoldo al mundo. Y leímos para comenzar que debo rechazar. Sí, debo rechazar. Versículo 12 que leímos juntos. Nos enseña Dios a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas, y así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Rechazo esos principios. Sí, el mundo camina así. No, yo no camino así. El mundo camina con mentiras. Y algunos pretenden que sean disque piadosas, disque blandas. Algunos hablan de mentiras a medias, ¿cierto? Yo siempre pongo ejemplos que los que me han escuchado por años de pronto dicen, esa ya me la sabía. Pero es el esposo que llega a las 3 de la mañana a la casa y le preguntan de dónde viene y dice, de donde mi hermana. Y sí, él pasó donde la hermana a dejarle un plato de comida, pasó a las 2 de la mañana y fue para la casa, pero de las 6 de la tarde a las 2 de la mañana no estuvo donde la hermana. Y entonces hablan de mentiras disfrazadas o de verdades a medias. Y mentira es mentira y los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. No hay mentiras piadosas, así como no hay envidia de la buena. Amén. Lo último que Dios me pide frente al mundo es que debo morir. Y nos sirve de preámbulo para entrar en la actitud que debemos tener frente a la cruz, porque asocia las dos. Gálatas capítulo 6, versículo 14. El apóstol Pablo está hablando de jactarse de la cruz de Cristo, y con respecto a la cruz de Cristo dice, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo estoy crucificado al mundo. Eso quiere decir que estoy muerto para vivir bajo esos principios. Estoy muerto para vivir bajo esos dogmas. A veces nos cuesta trabajo. En los días miércoles, hasta hace un tiempo, yo tuve varias experiencias de venirme antes de que pasara la restricción vehicular. Mi hija Pili me recibía con unos ojos así me decía, ¿a qué hora se vino? Y algunas de esas veces me venía para predicar la palabra de Dios. Y estaba rompiendo con el orden, con lo establecido por las autoridades. Me estaba rebelando. Y sí venía a la iglesia, y sí venía a predicar, pero eso no debe ser así. Lamentablemente, la última vez que lo hice, salí a las 7:10 y lo primero que encontré en la esquina fue un policía de tránsito. Y entonces yo le dije, por favor, tenga misericordia. Yo soy pastor, voy para la iglesia a predicar. Me dijo, con mayor razón le voy a hacer el comparendo. Porque usted conoce la palabra, así me dijo. Porque usted conoce la palabra de Dios. Y usted sabe que si se equivoca, debe vivir las consecuencias. ¿Qué le puedo decir yo? Ahí es cuando uno empieza a hacer así, ¿no? Entonces, como yo hice así, él me dijo, vamos a hacer una cosa, no le voy a hacer el comparendo de pico y placa porque tendría que inmovilizar el vehículo porque está en una principal. Le voy a hacer el de cinturón de seguridad, pero es que usted tiene que aprender. Y esa fue la última vez que prediqué un miércoles de pico y placa. Ahora tenemos un pacto con el pastor que predico los miércoles que no tenga pico y placa, porque no debo moverme antes de. Podría citarles otras que no son tan hilarantes, pero son difíciles. Y seguramente que cada uno de nosotros tiene experiencias de ese tipo. Cuando somos confrontados, cuando nos miran a los ojos y nos dicen de verdad, y nosotros sabiendo que no es verdad decimos, ¿de verdad? Que Dios nos ayude a no amoldarnos al mundo. Dios nos quiere decididos, Dios nos quiere entregados. Dios quiere que por la cruz de Cristo nosotros estemos crucificados al mundo y el mundo ha sido crucificado para nosotros. Amén. Ahora, ¿qué hacer de cara a la cruz? ¿Qué hacer de frente a la cruz? Cuando Jesús le habló a sus discípulos, yo creo, por lo que dice la Biblia, que mucho más de 12 querían andar con él.
Bueno, después la Biblia ofrece un modelo de 70, refiere un modelo de 70. Pero yo creo que mucho más que 12, que mucho más que 70. Yo creo que muchos le salieron al camino y dijeron, quiero ir contigo. Pero él tenía una respuesta para los que querían seguirle. Él les decía, si alguien quiere ser mi discípulo, tome su cruz. Ya no habla de la cruz de Jesús, por la que el mundo me es crucificado. Yo necesito mi cruz. Vamos, diga, yo necesito mi cruz. Tome su cruz. Y Lucas 9:23 dice, tómela cada día y muera. ¿A qué tengo que morir? Tengo que morir a lo terrenal. Ayúdeme a leer Colosenses, por favor. Colosenses en el capítulo 3 a partir del versículo 5. Dice la Biblia, por tanto hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Y empieza una lista que dice, inmoralidad sexual. Debo morir a eso. Impureza. Debo morir a eso. Bajas pasiones, malos deseos, avaricia, idolatría. Verso 8. Debo morir al enojo, a la ira, a la malicia, a la calumnia, al lenguaje obsceno. Verso 9. Debo dejar de mentir. A eso debo morir. Debo tomar mi cruz cada día. Debo crucificar ese mal carácter. Debo crucificar el afán, la ansiedad, la mucha preocupación, porque Él me dice que es pecado preocuparse tanto. Debo abandonar toda inmoralidad. Debo abandonar todo temor, debo abandonarlo. El temor no viene de Dios. El temor trae consigo culpa. Si estoy en el perfecto amor, que es Cristo, el perfecto amor echa fuera el temor. Diga, tomar mi cruz cada día. Lo ideal es quedarme allí todo el día. Eso sugiere Gálatas 2:20. Cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora entendamos esto en el espíritu. Lo primero, no vaya a tomar una cruz y la vaya a clavar en el patio de la casa y le pide a alguien que lo clave allí. No. Y lo que es peor aún, que todo el día. No. Estamos en el espíritu. Amén. Es esos modelos, es esos esquemas a los que tengo que morir. Pero la Biblia dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Vamos, diga, vive Cristo en mí. Y le decía al comienzo que tenemos una lucha entre nuestra vida espiritual, nuestra condición humana y las circunstancias terrenales. Ahí empatan en ese versículo que no termina ahí cuando dice que Cristo vive en mí. Dice, lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe. Ahí está el secreto. Seguimos durmiendo, seguimos comiendo, seguimos bañándonos, seguimos en todo lo humano y todo lo terrenal. Pero ya no estamos bajo el techo y bajo el gobierno de los principios del mundo, sino bajo los principios de Dios, los principios de la fe. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe. Y la fe me lleva a obedecer a Dios. De tal manera que, como lo dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y cada vez me parezco más a mi Señor y Salvador Jesucristo. Muerto al pecado, vivo para Dios. Muero a mí mismo y Jesús va creciendo en mí. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el mundo? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Pero no dijo solo eso de sí mismo, sino lo dijo de todos y cada uno de nosotros. Mateo capítulo 5, verso 14 dice, ustedes son la luz del mundo. Y una luz en un cuarto no se esconde debajo de la mesa, sino se pone en el lugar más alto para que alumbre, ¿verdad? Dice enseguida en el verso 16, así deben ustedes alumbrar con sus buenas obras, para que todo el que vea eso crea en Dios. Finalmente, por eso Jesús dijo de sus discípulos y de nosotros que no es que fuéramos quitados del mundo, porque nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Porque somos nosotros los que alumbramos con nuestras buenas obras. El apóstol Pablo les dijo a los de Filipos, brillen como luminares en el firmamento en medio de esta generación perversa que se está
perdiendo. Así de que Dios quiere que nuestra mirada antes de Cristo estaba puesta en el mundo, en los placeres que el mundo nos ofrecía, sometidos bajo los principios que el mundo estableció. Pero cuando yo nazco de nuevo, cuando recibo a Jesucristo, yo debo mirar en la dirección contraria, y allá está la cruz para tomarla cada día y morir a lo terrenal y a lo mundano. De tal manera que somos transformados y renovados cada día, cada vez más fortalecidos, cada vez más determinados por lo eterno, cada vez más entregados a lo eterno. Eso tiene un proceso precioso. La cruz, que es muerte pero también es victoria, se asemeja al desierto. El pueblo de Israel en el desierto, la gente habla mucho del desierto y se queja del desierto, pero el desierto fue un lugar de provisión y fue un lugar de instrucción. Así la cruz, que también es para muerte, es para vida. En la cruz está la vida, está el estilo de vida que Dios está esperando de nosotros como sus hijos. Amén. Tenemos dos dificultades para aplicar esto a nuestras vidas. La primera es que la mayoría de nosotros salió del mundo. Yo conocí al Señor hasta hace 25 años. O sea que los 33 anteriores, no sume por favor. Los 23 anteriores viví regido por los principios del mundo. Eso lo hace difícil, porque había cosas de allá que que me gustaban, me gratificaban, producían algo de regocijo en mí. Pero Dios dice, decidido y entregado por lo eterno. Dios dice, no lo ame. Dios dice, rechácelo. Dios dice, no se amolde. Dios dice, muera a eso. La segunda dificultad que tenemos, y voy a pedirle que se ponga sobre sus pies mientras se la cuento. La segunda dificultad es que no queremos ser diferentes, nos da miedo. Nos da miedo que nos rechacen. Pero si hay algo que Dios quiere hacernos entender hoy, es que para la gloria de su nombre somos diferentes. Tenemos que ser diferentes. Las tinieblas entre las tinieblas no se ven. Pero la luz en medio de las tinieblas brilla y disipa toda obra de las tinieblas. Quiero que ponga la mano en su corazón y acepte de parte de Dios, soy diferente. Y tal vez usted como cristiano, como cristiana alguna vez pensó, no, yo no quiero ser diferente, no quiero que se burlen, no quiero que ahora me vayan a hacer bullying, no quiero que ahora de pronto ya no me tengan en cuenta para el ascenso o para el negocio. Ponga la mano en su corazón y diga, soy diferente, porque soy luz. Y Padre, te doy gracias porque aunque estoy en medio de las tinieblas, tú me has llamado a brillar y a resplandecer. Tu palabra me dice, levántate y resplandece porque ha venido ya tu luz. Y la gloria del Señor ha venido sobre ti. Y la gloria del Señor la siento en mí. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Pon la mano en tu corazón y habla con el Señor. Dile, Señor, gracias. Gracias por sacarme de las tinieblas y traerme a tu luz admirable. Gracias por quitar ese corazón de piedra y darme un corazón sensible a tu palabra. Gracias porque mi mente viene siendo renovada. Y por la renovación de mi mente, mi vida es transformada. Y gracias porque aunque vivo en medio de lo terrenal y en mi condición humana, vivo en la fe. No vivo por vista. No vivo por lo que veo, Señor. Vivo por lo que creo. Vamos, levanta tus manos en el nombre de Jesús. No vivo por lo que veo, dile al Señor. Yo vivo por lo que creo. Tomaré mi cruz cada día. Moriré, Señor, al terrenal. Moriré a toda mentira, a toda arrogancia. Viviré bajo el dominio de tu Espíritu, Señor. Tendré mesura, tendré prudencia en lo que digo, en lo que hago. No estaré ocupándome tanto de las apariencias, Dios mío, porque sé que para ti no son importantes. El mundo me ha insistido en mostrar una apariencia,
en mi forma de hablar, de vestir, de caminar, en los estatus que me da el trabajo, el vehículo. Pero Señor, tu palabra me muestra que tú miras mi corazón, que las apariencias a ti no te impresionan, y que lo que tú apruebas o desapruebas en mí es lo que hay en mi corazón, es lo que hay en mi mente. Hoy me declaro muerto al pecado, pero vivo para Dios. Hoy le doy la espalda al mundo. No quiero amar estos principios ni ser gobernado por ellos. No me quiero amoldar a ellos. Hoy los rechazo en el nombre de Jesús. Hoy me levanto y camino en pos de ti, Señor. Me despojo de todo peso, del pecado que me asedia, y me dispongo a correr con paciencia la carrera que tengo por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de mi fe. Te doy gracias, Señor. Aquí estoy, vivo para ti. Vivo para ti. Vamos a decirle al Señor: estoy vivo para ti. Voy de frente, Señor. Voy hacia adelante. Voy avanzando y progresando en la manera de vivir que a ti te agrada. Y te alabo por eso, Señor, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Algunos vuelven, yo sigo a Cristo. Algunos vuelven, yo sigo a Cristo. Algunos vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. No vuelvo atrás.